Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Llegará, los reinos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso. Mi Dios es león, león de Judá, con fuerte rugido por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante él se postrarán. Sabrán ya, el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, Él ha venido a libertar, pues quien detiene al poderoso. Mi Dios es león, león de Judá, con fuerte rugido siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante él se postrarán. ¿Quién detiene al poderoso? Pues 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 ¿quién lo detendrá? Es león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante él se postrarán. Oh, oh, Todos ante él se postrarán.
poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar con ustedes en esta transmisión. Esperamos que todos estén bien en esta situación que estamos viviendo. Creemos que, de alguna forma Dios está permitiendo esto y con un propósito. Quizás no lo sepamos, pero yo estoy seguro que Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, gracias a Dios que podemos estar por lo menos transmitiendo a través de estos mensajes, a través de las redes sociales. Y hemos estado hablando acerca de la necesidad que hay de poder extender el reino de Dios en esta tierra, la necesidad que hay de alcanzar a quienes no conocen de Jesucristo, la necesidad que hay de que podamos ser un verdadero testimonio, la necesidad que hay de ser un milagro en la vida de otras personas, la necesidad que hay de que podamos nosotros experimentar los milagros que el Señor Jesús desea hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Debemos de entender y considerar que la vida de Jesucristo fue una vida de milagros, pero los milagros no se pueden entender o no se pueden considerar sin la presencia del Espíritu Santo. Nosotros veíamos que en la transmisión pasada hablábamos de cómo Dios deseaba hacer milagros y Él usó a sus discípulos, usó a los apóstoles, y la Escritura dice que Él hacía milagros, que Él hacía señales a través de la mano de los apóstoles. Y ahora creo que es importante que consideremos la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y esa es una realidad impresionante. A los mismos discípulos les mandó que esperasen la promesa del Padre, dice, la cual oyeron de mí. Y en el libro de los Hechos, ahí mismo, más adelante en el capítulo 1, verso 8, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso es algo que a mí me impacta, me impresiona. El Señor desea, anhela que usted, que yo, que todos seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos recibir ese poder de lo alto. ¿Para qué? Para poder cumplir con sus planes, sus propósitos. No podemos nosotros vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Yo me he atrevido a decir que sin el Espíritu Santo no hay cristianismo. No podemos vivir un cristianismo basado en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza o en nuestro, ¿cómo llamarle? En nuestro esfuerzo humano. No, aquí no es de la capacidad que uno tenga, es del poder del Espíritu Santo. Así que dice que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, dice que seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que eso es algo que sucedió en el origen de la iglesia, pero yo creo que es importante que podamos considerar la necesidad vital de que hoy sea derramado el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y podamos ser llenos del Espíritu Santo y aprender a vivir de una manera sobrenatural. Yo sé que para muchas personas el hablar de lo sobrenatural como que no es muy agradable, pero el cristianismo no tiene nada de natural, es algo sobrenatural, es un milagro sobrenatural. El nuevo nacimiento es un milagro sobrenatural, el que nosotros podamos tener comunicación con Dios, el que Él nos pueda escuchar, que nosotros podamos hablarle a Él, que podamos tener una relación íntima, una relación personal. Esto es algo sobrenatural, no es hablar con el vecino, es hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, es hablar con el Creador del universo, es tener una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
Así que yo creo que la llenura del Espíritu Santo pues es una gran necesidad, y es importante que nosotros podamos considerar que si no somos nosotros llenos del Espíritu Santo, difícilmente podremos cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros vemos que el mismo Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4, en el verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y nosotros vemos que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ahí fue tentado por el diablo. Hay una versión, no recuerdo cuál es, pero hay una versión que dice que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y bueno, de alguna manera nosotros vemos que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a hacer las cosas que Él quiere. Y yo creo que ahí el Señor Jesús mostró su dependencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después fue tentado por el diablo. Sin embargo, Él resistió todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él a través del Espíritu Santo. Los discípulos también fueron llenos del Espíritu Santo. Si el Señor fue lleno del Espíritu Santo, si fue necesario que fuera lleno del Espíritu Santo, si los discípulos también fueron llenos del Espíritu Santo, eso quiere decir que usted y yo, pues con mayor razón, ¿no? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, vemos del verso 1 al verso 4, dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, no dice que algunos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Y bueno, yo veo que, por ejemplo, en este caso dice que había una multitud de gente de todas partes del mundo conocido en esa época. Y la gente se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Por qué les oímos hablar en nuestra lengua materna? Y yo veo que ellos estaban escuchándoles hablar y estaban escuchándoles hablar en su lengua materna. A mí me ha tocado, por decirlo en varias ocasiones, que la gente se me ha acercado. Una vez se me acercó un chico que ya estaba yo, habíamos salido de una reunión de oración y me alcanzó para preguntarme que si yo hablaba portugués. Le digo, no, para nada. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que yo sí lo hablo. Dice, yo viví en Brasil, dice, y hablo el portugués. Le digo, bueno, ¿y? Dice, es que tú estabas orando en portugués. Y le digo, ¿y qué decía? Le digo, ¿tú lo entendiste? Dice, claro, dice, estabas exaltando, alabando y glorificando a Dios. Y me acordé que en el libro de los Hechos dice eso precisamente, y glorificaban a Dios. En otra ocasión, una persona que estudió más bien era sacerdote, un sacerdote católico, pero que renunció a esa condición y se convirtió al cristianismo. Estábamos orando y de repente también terminamos de orar y se acerca conmigo y me dice, oye, ¿tú hablas latín? Le digo, no, pero para nada. Le digo, ¿por qué? Dice, es que yo hablo el latín. Le digo, ¿y eso? Dice, es que tú estabas orando en latín. Y también le pregunté lo mismo. ¿Y qué entendiste? Sí. Y me decía, es que estabas exaltando a Dios en latín. Y yo veo que aquí en el libro de los Hechos, cuando la gente estaba reunida, escuchaban y entendían. Bueno, así empezaron las lenguas. Y las lenguas es una evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo. Yo creo que es importante que nosotros retomemos toda esta enseñanza y seamos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo sé que para mucha gente dice no son necesarias las lenguas. Pues posiblemente no sean necesarias para usted, pero para Dios es importante. Para Dios es importante que usted y yo seamos llenos con la evidencia de hablar en otras lenguas. De hecho, la llenura del Espíritu Santo, hay dos evidencias básicas. Una, el hablar en otras lenguas, y la otra es hablar con autoridad, hablar con poder, hablar con valor la palabra de Dios. Y quiero leerles el libro de los Hechos en el capítulo 4, versos 29 al 31. Dice, ahora Dios nuestro, le estoy leyendo la versión del lenguaje actual. Dice, ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie,
Ayúdanos a sanar a los enfermos, a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y vemos nuevamente, y todos ellos, no fueron algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y a partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. La llenura del Espíritu Santo nos da el poder, nos da la autoridad, el valor para hablar sin ningún temor de Jesús ante quien sea, Es una evidencia. Y mire, el Señor Jesús, en Juan 21, verso 25 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. Yo recuerdo que en alguna ocasión un hombre vino a compartir a México, era un norteamericano, y estaba hablando de esto y agarra el micrófono y dice, ¿saben lo que Jesús hizo? Dice, hizo esto, y él agarra el micrófono y sopla. Y para mí fue impresionante porque toda una sección del auditorio donde estábamos reunidos cayó. Era impresionante las manifestaciones del Espíritu Santo. Esto sucedió, lo que narra el apóstol Juan en el capítulo 21 sucedió después de que el Señor Jesús resucitó. Y resucitó por el Espíritu de santidad que había en él. Y resucitó con la llenura y la plenitud de Dios, porque Él es Dios. Así que nosotros necesitamos entender que el ser lleno del Espíritu Santo es una necesidad. Era necesario que Jesús fuera lleno del Espíritu Santo. Era necesario que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. Y es necesario que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. De hecho, estamos nosotros viviendo en una época, en una situación en donde necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que ninguna circunstancia nos mueva, que nada de lo que pueda pasar en esta tierra, nada de lo que pueda pasar en este mundo nos genere ningún tipo de temor, sino que estemos confiados que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Mayor es Dios que está en nosotros. No debemos de tener ningún tipo de temor. Así digan lo que digan, pase lo que pase, aunque las circunstancias sean lo más negras o lo más adversas, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Él está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ser llenos del Espíritu Santo es una necesidad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 32, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me encanta este versículo, lo voy a volver a leer. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él. Y esto es una situación que nosotros necesitamos entender y considerar, que necesitamos estar con Él, que Él necesita estar con nosotros, que nosotros necesitamos estar con Él, que seamos uno, porque ese era el deseo de Dios, que Él y nosotros seamos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice el apóstol Pablo. Necesitamos ser uno con Dios, porque si Dios está con nosotros, nosotros estamos con Él, y somos uno. Dios en medio nuestro, es Dios caminando con nosotros. Yo a veces viajo en el metro y me quedo viendo a toda la gente y digo, ¿qué dirían si ellos supieran que Jesús va aquí en este metro? ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Él va conmigo y es una vida impresionante, es una vida impresionante ¿cómo decirlo? Emocionante. El vivir con Él. Yo me acuerdo que en alguna ocasión estaba en una zapatería y llegó una persona tratando de asaltarme y
venía el hombre drogado y armado y me abrazó y me quería quitar la cartera, y yo le dije, se me ocurrió decirle, espérame, te doy lo que traigo, pero suéltame. Y él me hizo caso y me soltó. Y le digo, mira, lo que traigo es el Espíritu de Dios y quiero compartirlo contigo. Y se quedó asombrado y me dice, no, ya me voy. Y se fue. Y es impresionante cuando tú caminas con Él. ¿Por qué? Porque Él te guarda de todas las cosas. Hemos visto cómo Dios nos guarda de peligros, nos guarda de tantas cosas cuando Él está con nosotros. En una ocasión también intentaron asaltarme dos personas y bueno, yo antes pues era muy peleonero, practiqué artes marciales, entonces pues de alguna manera sé meter los pies y sé meter las manos y yo ya estaba, dije ahorita antes de que ellos quieran hacerme algo, yo ya estaba pensando lo que iba a hacer y de repente escucho la voz de Dios que me dice, ¿y yo? ¿Para qué estoy? Y digo, ay Señor, tenía ganas de decirle, Señor, no te metas, déjame hacer mi voluntad. Pero no, me quedé callado, dije, ay, Señor. Y me pidieron la cartera, me pidieron lo que traía, traía un suéter sobre los hombros, me lo quitaron y me querían quitar todo. Y traía un libro del hermano Kenyon, que se llama Entrando en su presencia, y me dicen, ¿qué es eso? Le digo, te lo regalo, y les empiezo a hablar de Dios y les digo, en este vas a encontrar más riqueza de lo que te puedas imaginar, más de lo que tú me puedas robar, tómalo, léelo, porque vas a encontrar las verdades de Dios. Y les empecé a hablar del Señor, y de repente uno le dice al otro, los dos que me estaban asaltando, regrésale su dinero, y ya me regresan el dinero, me regresan hasta una pluma que traía dorada, que pensaban que era de oro, me regresaron todo y ellos estaban viendo hacia donde yo estaba, pero estaban viendo muy alto y se espantaron y dijeron, toma, y se dieron la vuelta y se echaron a correr. Y yo me quedé, dije, bueno, ¿por qué se echaron a correr? Pues ya le estaba dando todo, se fueron despavoridos, espantados. Y de repente me dice el Señor, porque vieron quién estaba contigo. Vivir con Dios es algo emocionante. Y ser lleno del Espíritu es una necesidad, pero también es una promesa. En Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Señor Jesús está hablando a los discípulos y les dice, les daré otro consolador, otra persona que sea como yo, otro ayudador, otro parácletos, uno igual a mí para que esté con ustedes. Dice, y no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes a través de Él. En Lucas 24:49 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Dice, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo viene para revestirnos del poder de Dios y que nosotros podamos hacer las obras de Dios. Y en Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Nuevamente vemos que la llenura del Espíritu Santo es una promesa. Dice, la cual dijo, oyeron de mí, porque Jesús se los había dicho. Y después también Él les dijo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Y cuando el Espíritu Santo viene, nos reviste de poder. Por eso Pablo dice que quienes hemos recibido al Señor, quienes hemos sido bautizados en el Espíritu del Señor, dice que estamos revestidos de Él. Quienes hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Por eso yo a veces digo, cuando el Señor se asoma a la tierra, nos ve a Cristo, y cuando voltea a su diestra, me ve a mí. Lo ve a usted, porque ahí estamos, porque Él nos hizo sentar juntamente con Cristo. Así que es una situación impresionante el que nosotros estemos allá y que Él esté aquí. Nosotros estamos allá en Cristo y nosotros estamos aquí con Cristo. Y nosotros somos los representantes de Él. Así que nosotros podemos entender por qué la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. La obra de Dios es de Dios, no es nuestra. Aunque a veces nos queramos parar el cuello y hacer creer a la gente que somos nosotros, no.
Ni es nuestra obra, ni somos nosotros quienes hacemos los milagros, es Él. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que toda la gloria la merece Él, nadie más. Y Él no va a compartir su gloria. Nosotros necesitamos darle toda la gloria a Él. No podemos extender el reino de Dios basados en nuestra propia capacidad, en nuestra sagacidad, en nuestras aptitudes. No, solamente se puede a través del Espíritu Santo. Así que es un privilegio colaborar con Dios en extender su reino. El Señor ya no nos toma como siervos, ahora nos dice amigos. Y sabe que es un privilegio ser su amigo y ser colaborador en esta obra de Dios de extender su reino en esta tierra. La llenura del Espíritu Santo fue el único requisito que les puso a los discípulos. Y les dijo, no se vayan de aquí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Ya sea siendo llenos del Espíritu Santo, vayan a todas las naciones de la tierra, vayan hasta lo último de la tierra y compartan la obra que yo estoy haciendo en cada uno de ustedes, en sus corazones. Así que la llenura del Espíritu Santo es una necesidad, es una promesa, pero también es un requisito. Y yo quiero animarles a que usted, desde lo más profundo de su corazón, clame a Dios y empiece a clamar y decirle, Señor, lléname, lléname, lléname de ti. Porque sabe que si algo nosotros necesitamos, lo deseamos con todo nuestro corazón y se lo pedimos al Señor, Él nos lo va a conceder. Todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Pero necesitamos nosotros anhelar el Espíritu Santo, desear ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de su amor, de su presencia. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hay una evidencia, la evidencia de hablar en otras lenguas. Y fíjese que el hablar en otras lenguas es una manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero no lo es todo. A mí me da tristeza que casi todo el mundo nos conformamos con el hablar en lenguas, pero hay otros dones que deben de ser manifiestos. Y nos quedamos nada más con el hablar en lenguas. Es como si un corredor que va a participar en un concurso y empiezan en sus marcas, listos, fuera. Y cuando dan el pistolazo, el balazo de salida, nada más da el primer paso y ahí se queda. Y sabe que el hablar en lenguas es el primer paso, pero no se reduce a eso. Necesitamos nosotros fluir en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario. La manifestación de los dones son necesarias para alcanzar a todos aquellos que no creen. Cuando las manifestaciones del Espíritu Santo se dan, la gente empieza a ser tocada y alcanzada por el Espíritu Santo. Entonces es un fluir del Espíritu de Dios, es un torrente, como es un río de agua viva para alcanzar a aquellos que están sedientos, para alcanzar a aquellos que están necesitados. Por eso es que es importante que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y dejemos que Él viva su vida en nosotros, que Él nos guíe a toda verdad y que Él nos enseñe todo lo que nos tenga que enseñar. Y recuerde, cristianismo sin Él no es cristianismo. Así que yo quiero animarle a usted que quizás nos ve por primera vez en esta transmisión, a que pueda rendir su vida a Jesucristo. Que usted ahí en lo íntimo de su corazón pueda decirle, quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte y quiero acercarme a ti y pedirte perdón por todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Perdona todos mis pecados, todos mis delitos, todas mis faltas. Perdóname y decírselo de corazón. Y si usted abre su corazón y recibe a Jesús y le dice, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón y yo te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador, yo le aseguro que usted va a experimentar una nueva vida en Cristo y usted va a empezar a vivir la plenitud de la vida cristiana. Así que yo le invito de verdad a que dé lugar a que el Espíritu Santo pueda obrar un milagro en su vida y usted puede experimentar un nuevo nacimiento. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Y gracias por escucharnos, por vernos y por compartir este mensaje con quien lo pueda necesitar. Que Dios los bendiga mucho.